a continuar con esta serie que ha sido de mucha bendición. Miren, solo le voy a contar algunas cosas por encima. Mira, mucha gente ha recibido de parte de Dios palabra a través de esta serie. Ha sido confrontado por Dios a través de la palabra, ha sido exhortado en algunas cosas y se nos han acercado a decirnos: necesitamos ayuda para esto, necesitamos esto, no estamos bien aquí, no estoy bien en esto, y eso nos alegra bastante. O sea, más que ver la iglesia llena, es realmente ver que la palabra de Dios está haciendo el efecto que la Biblia promete. Dios en su palabra dice que la palabra de Él no regresará a Él vacía, sino que va a cumplir el propósito en cada uno de nosotros, por lo cual Él ha enviado. Permítame orar. Señor, yo te doy gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar y de compartir, escuchar, enseñar, Señor, tu palabra. Que hoy en el nombre de Jesús, Señor, sea tu palabra redarguyendo, exhortando, animando, edificando, Señor, levantando nuestro hombre interior, Señor, desarrollando el carácter de Cristo en nosotros, Señor. Sea tu palabra el alimento que nuestra alma necesita, el agua que, Señor, que sacia nuestra sed. A ti te adoramos en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. Ok, y vamos a hablar un poco, porque no hay mucho tiempo y este tema es extenso, pero yo les decía al principio de la serie, yo no estoy de afán, ¿verdad? Esta serie nos va a tomar algunos domingos. Qué bueno, porque creo realmente que son temas muy importantes. Y un tema elemental puede ser el tema que se titula "y creer". Mire, usted le pregunta a la gente en la calle y todo el mundo cree en Dios. O sea, son muy pocos los que les van a decir que no. Y si le dicen que no, sí creen, pero están ahí confundidos con algunas cosas. ¿Cuál es el problema hoy? El problema es que vivimos, creo que hoy más que nunca, vivimos una época de muchas apariencias. Vivimos una época, un tiempo donde lo más importante es lo que le mostramos a los demás. La opinión que los demás tienen de nosotros a raíz de cómo nos mostramos. Y usted ha visto, se ha vuelto muy importante cuántos likes tienen nuestras fotos, cuántas reacciones tiene, cuántos seguidores tenemos. Y el mundo gira alrededor ahora de las apariencias. ¿Cuál es el problema? Que en la iglesia también sucede. Y yo se lo he dicho muchas veces, aquí los domingos todos nos vemos lindos. Usted le vamos a tomar una foto desde aquí. Todos tienen las manos levantadas, están cantando, se ven hermosos, en serio. El problema es, o el tema es, ¿cuántos de nosotros realmente hemos decidido vivir para Cristo? ¿Cuántos de nosotros realmente hemos decidido vivir una vida que agrade a Dios y no solo venir un domingo a la iglesia? En la idea de Dios, la iglesia es una iglesia perfecta. Solo que nosotros, que somos seres humanos imperfectos, muchas veces no mostramos eso. Muchas veces venimos con cosas aprendidas, aprendimos a mostrar lo mejor de nosotros y es lo que hacemos en la iglesia. Aprendimos a usar máscaras y es lo que hacemos en la iglesia. Y nos queda muy bien a veces la máscara de cristiano, la máscara de yo me porto bien, pero cuando salimos, lo hablaba antes de empezar con un chico aquí. ¿Qué pasa? Estamos aquí, todo es gloria a Dios, pero cuando vas y estás con tus amigos, dices grosería, hablas como hablan ellos. Entonces, no hay mucha coherencia. ¿Cuál es el tema? Posiblemente no has creído en el evangelio correctamente. No has creído al evangelio, porque ya lo que hemos venido predicando, el evangelio es poder de Dios. El evangelio es algo que tiene que crecer en nosotros, es algo que tiene que dar fruto, es algo que tiene que notarse. No instantáneamente, pero a través de un proceso, a través del proceso de santificación que el Señor está obrando en nuestras vidas, vamos a mostrar frutos de arrepentimiento, vamos a mostrar frutos de que Dios está haciendo una obra en nosotros. En estos tiempos, la esencia del cristianismo debería estar más marcada que nunca. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. Miren lo que Pablo habla de estos tiempos. Dice: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles.
La gente estará llena de egoísmo y avaricia. ¿Está pasando eso? Sí. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres. Aquí no hay de esos. Ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Versículo 5. Aparentan, esto está hablando de la iglesia, aparentan ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Y Pablo le dice a Timoteo, con esa gente ni te metas. Aparentan ser devotos. Y la iglesia está llena de esas personas. De personas que tienen apariencia de piedad, apariencia de ser devotos, apariencia de amar a Dios. Pero por las apariencias no vamos al cielo. Por las apariencias no somos salvos. Por la opinión de los demás no somos salvos. Solo somos salvos por el sí de Dios. Por la aceptación y el regalo de la salvación que Dios nos da a nosotros. Entonces, necesitamos quizás entender, y es lo que quiero plantear algunas ideas en esta tarde, de qué es creer en el Evangelio. ¿Qué es creer? ¿Qué es creer? Porque no es una idea ahí en el aire, no es sí, yo sé que existe. Yo sé que Cristo vino, yo sé que Cristo, y necesitamos tener un entendimiento del evangelio completo para eso. Jesús en Mateo 7 dice, cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos feroces. Esto está pasando en las iglesias. Pero por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Ahí está, como con plastilina. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Y sigue diciendo Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces le diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Este es uno de los textos bíblicos que en mi corazón generan temor de Dios. Porque Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. No todo el que tiene apariencia, no todo el que hace cosas para que los demás vean, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Ya les voy a mostrar lo que la Biblia dice, cuál es la voluntad del Padre para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos. Punto número 1, vamos a hablar un poco entonces de qué es creer, ¿verdad? O como lo entendemos más quizás en nuestro entorno cristiano, ¿qué es la fe? ¿Verdad? Esa sustancia, posiblemente eso que necesitamos para vivir la vida espiritual, para vivir la vida cristiana. Por la fe, porque ¿quién ha visto a Dios aquí? Alcen la mano. Alcen la mano alguno. No hemos visto a Dios con nuestros ojos naturales, pero por la fe creemos, no solo que Él existe, no solo que Él está, no solo que es creador, sino que está conmigo y habita en mí. Sino que por haber creído la verdad del evangelio, y esta es la verdad del evangelio, este es el panorama completo que como iglesia cada uno de nosotros tiene que tener. Jesús vino, todos sabemos eso, ¿verdad? Murió. ¿Qué pasó después? Resucitó. ¿Qué pasó después? Ascendió al cielo. El evangelio no se termina en vino, murió, resucitó. Jesús ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Pero el evangelio no termina ahí. Él volverá por su iglesia. Y dice la Biblia que Él está edificando, está preparando a su iglesia para su segunda venida. Él está preparándonos a cada uno de nosotros para cuando Él vuelva. Y Él dice, no lo puse ahí, pero
en Lucas 18, Él dice, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Habrá gente que crea en Él realmente? Entonces, creer, la fe, no es un sentimiento, no es una emoción. La fe es fundamento. Si tiene que anotar algo, anote eso. La fe es fundamento. Tenemos fe por la doctrina de la Biblia. Tenemos fe por la verdad de la palabra de Dios. Está fundamentada en un lugar que es inconmovible. Está fundamentada en una roca que no es afectada por las tormentas circunstanciales, que no es afectada por las cosas que vivimos, sino que realmente está fundamentada en lo que la Biblia dice. Entonces, creer no es solamente creer la historia que vimos en una película, no es solamente creer lo que alguien nos contó, es creer lo que la Biblia dice acerca de Cristo. Todo el evangelio tiene que ver con Cristo, tiene que ver con lo que Él hizo. Jesús, mientras estaba en la tierra, siempre usaba esta palabra. Ustedes lo van a encontrar. Tu fe te ha salvado. Se ha hecho conforme a tu fe. Cuando regañaba a los discípulos, ¿cómo los regañaba? Hombres de poca fe. Familia, no es un tema ligero. Es un tema trascendental, crucial en la vida del creyente. Es la fe la que nos lleva al cielo. No venir a la iglesia simplemente. No hacer check de algunas tareas. Nuestra fe puesta en Él. ¿Dónde está tu fe puesta? En donde está puesta tu confianza. Si tu confianza está en el dinero que tienes, ese es tu Dios y tu fe no está en Jesucristo. Si tu satisfacción está en los likes que recibes, ese es tu Dios y no está en Jesucristo. Y esto es importante. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Quiénes vencen al mundo? Todo el que ha nacido de Dios. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y la palabra creer en la Biblia viene de una palabra que se lee así, no se escribe así, pero se lee así, emuná. ¿Sí? Y significa creer, confiar y obedecer. Repita conmigo esas tres palabras, creer, confiar y obedecer. No es solo creer. Todo el mundo cree en Jesucristo, pero es que no es solo creer. La fe es creer, confiar y obedecer. Esa es la fe bíblica. Y cuando yo estoy viviendo esa fe bíblica, entonces creí en el evangelio. Cuando yo no solo creo en Jesucristo, sino que confío en el plan de Dios para mi vida. Confío en la soberanía de Dios. Confío en que lo que la Biblia dice es lo mejor para mi vida. Pero no solo eso, obedezco. Busco poner en práctica los principios de Dios. Y miren, Jesús tuvo esta conversación con discípulos, con seguidores, con multitudes que lo seguían. Y voy a leer algunos textos, pero si quiere hacer algo hoy en la tarde, si está aburrido, no mentira. Si tiene un tiempo, lea Juan 6 completo. Léalo completo. Voy a usar algunos versículos nada más. Juan 6, voy a leer el versículo 28. Dice, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. ¿Qué le preguntaron a Jesús? Présteme atención. ¿Qué tenemos que hacer? Y esto es muy importante porque el patrón humano, nuestro patrón para sentirnos aceptados, para sentirnos aprobados es ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para hacer ¿qué tenemos que hacer para hacer la voluntad de Dios? Y Jesús le contesta, esto es lo que Dios quiere que hagan, que crean en aquel a quien Él envió, respondió Jesús. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagan? Que creamos en el que Él envió. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que creamos en el que Él ha enviado. Pero otra vez, no es solo creer, confiar y obedecer. La fe de la Biblia. Entonces, estas personas posiblemente esperaban unas respuestas más
más amplia. Decía, no, tienen que ayunar 7 veces al mes, tienen que leer la Biblia 45 minutos, tienen que orar. Y muchas veces eso es lo que yo veo en las iglesias. Tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer. Déjame decirte algo de parte de Dios. No tienes que hacer nada para ser aprobado. Solo tienes que creer. No tienes que hacer nada para ganarte el favor de Dios. El favor de Dios fue derramado a través de la cruz del Calvario. Solo tienes que creer, pero como dice la Escritura, confiar y obedecer. Creer, confiar y obedecer. Ahora, miren, Jesús, y por eso les invito a leer todo el texto. Jesús en los versículos anteriores había multiplicado los panes, había multiplicado los peces y Jesús sabía. De hecho, lo menciona en versículos anteriores. Jesús sabía que lo venían a buscar. Él les dice, ustedes vienen a mí no porque creen en mí, sino porque comieron hasta saciarse. Ustedes solo están interesados en comer. Y él dice, pero no trabajen por la comida que es perecedera. Ustedes solo quieren que yo les vuelva, ustedes quieren hacer un negocio con esto. Vamos a montar una panadería y yo les voy multiplicando los panes. Vamos a montar una pescadería y yo le voy multiplicando y ya, no hay recompra porque todo se va multiplicando. Ustedes solo están interesados en los beneficios. Pero Dios quiere que creamos en Él. Ahí viene el versículo 35, dice, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed, pero como ya le dije, a pesar de que ustedes me han visto, ¿qué dice la Biblia? No creen. Hay mucha gente que ha escuchado el evangelio por muchos años y aunque lo han visto, no creen. No han dado el paso de confiar, no han dado el paso de obedecer, no han dado el paso de entregar su vida a Jesús. Jesús dice, el que viene a mí nunca más tendrá hambre. Nunca más tendrá sed. Y por supuesto no está hablando de necesidades naturales, está hablando de nuestra necesidad espiritual. Todos los seres humanos necesitamos saciar nuestra alma. Nuestra alma no se cansa de desear, nuestra alma no se cansa de anhelar y todos estamos en busca de algo. Todo eso lo encontramos en Dios. Pero la mayoría de nosotros, y hablo por mí, la mayoría de nosotros estamos buscando en otras fuentes saciar nuestra hambre. Estamos buscando en otras fuentes saciar nuestra sed. Y Jesús dice, solo en mí encontrarás pan de vida y no volverás a tener hambre. No volverás, sí, ¿cuál es el problema con comer de otra mesa? Con beber de otra fuente, que vamos a volver a tener sed. Ese es el problema con las adicciones, ese es el problema con lo que el mundo te ofrece. El mundo te ofrece un vino delicioso, un manjar como se lo ofrecieron a Daniel, lo mejor de la mesa del rey. Pero eso te sacia por un ratico. El maratón que te echas de series en Netflix te sacia por un ratico, pero al día siguiente te vuelves a sentir vacío. Solo el que ha creído en Jesús y ha entregado su vida a Él, consigue un lugar donde su hambre y su sed son saciados para siempre. Y donde ya no vas a tener que buscar ni en la pornografía, ni en el placer físico, ni en las adicciones, saciar tu hambre, saciar tu sed espiritual, porque no lo vas a lograr. Siempre volverás a tener. Eso se lo dijo a la mujer samaritana. Cualquiera que beba de este pozo, volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Entonces son esas personas, esos creyentes que el mundo traerá muchos ofrecimientos. Y usted dirá, no gracias, no tengo sed. Pero está rico, yo sé, pero no tengo sed. No tengo hambre. No sé si les ha pasado en algún momento que comieron hasta... Y de repente... El anfitrión saca lo más rico al final. Pero usted ya quedó. Usted sería pecado comerse otra cosa. Entonces, usted dice, aunque está muy rico,
no tengo más hambre, no puedo más. Jesús sacia el hambre y la sed del ser humano. Versículos 47 y 48 dice, les aseguro, el que cree, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Donde no es familia, creer, confiar y obedecer. Creer, confiar y obedecer. El que cree de esa manera tiene vida eterna. No es el que levanta las manos, no. Necesitas entender que tenemos que creer en el que Dios, en el que el Padre ha enviado, porque Él es el pan de vida. Voy a leer estos últimos versículos de este texto. Al escucharlo, miren, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil. ¿Por qué? Porque Él empezó a decir, es más, les voy a decir algo, mi cuerpo es el pan, mi sangre es el vino. Cualquiera que no comiere de mi cuerpo y mi sangre no entrará al reino de los cielos. Los discípulos, esto está demasiado difícil. O sea, tú estás diciendo, Jesús, que todas nuestras fuentes tienen que estar en ti. Sí, eso mismo. Es muy difícil. Miren lo que la Biblia dice. Acuérdense, Jesús sabía que la mayoría de ellos no creían en Él. Querían el pan, querían los peces, querían saciar algo natural, pero Jesús quería saciar algo espiritual. El hambre espiritual que el ser humano tiene, lo quiera reconocer o no. El hambre espiritual que el ser humano tiene y que solo puede saciar Jesús, el pan de vida. Dice, al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que les había dicho, les reprochó. ¿Esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieron al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son ¿qué? Espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió, por esto les dije, nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús le preguntó a los 12, pero se voltea donde los 12 y les dice, ¿también ustedes quieren marcharse? A los que quizás estaban más comprometidos, Señor, contestó Simón, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús no, estos 12, nosotros hemos creído. La gente va a divagar cuando no ha creído. Miren, Santiago, lo puede leer después, Santiago capítulo 1 dice que la raíz del doble ánimo es la incredulidad del corazón. La raíz de que tú estés un ratico para allá y un ratico para acá, un ratico en la iglesia y otro ratico en otro lugar, es la incredulidad del corazón, que tu corazón no ha logrado creer, no ha querido dar el paso de creer. Y voy a mencionar rápidamente dos cosas que yo creo que tenemos que creer de parte de Dios, que es parte del Evangelio. Punto número 2, esta es la primera cosa, la justicia pasiva. Todos los seres humanos estamos buscando aprobación, aceptación, seguridad y significado, todos. Y estas cosas podemos conseguirlas en Dios. Todos los seres humanos tenemos una lucha de justicia y de identidad. Y la Biblia habla, miren lo que dice Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Aquí está hablando de los judíos, están hablando de la ley, está hablando Dios, Pablo está hablando de ellos vieron la justicia de Dios, pero desecharon por su propia justicia. Pero nosotros seguimos haciendo lo mismo hoy. Hay una verdad del Evangelio y es lo que teológicamente se llama como la justicia pasiva.
Y es la verdad bíblica de que Dios no solo ha perdonado nuestros pecados, sino que nos confiere la justicia de Cristo. Nos da la justicia activa de Cristo. ¿Qué pasa cuando no logramos creer esto? Queremos establecer nuestra propia justicia. Queremos ganarnos el favor de Dios. Queremos ganarnos las bendiciones de Dios. Queremos ganarnos las cosas de parte de Dios. Y no funciona. Ese no es el evangelio. El evangelio dice, cree en Jesucristo. Cree en su resurrección. Cree que Él volverá. Confía, obedece. Y eso es todo lo que necesitas para ser aprobado, para ser aceptado. No necesitas hacer nada para ganar el favor de Dios, sino que Dios en Cristo te acepta. Somos aceptos en el amado. Esto, por supuesto, nos va a llevar, porque si vamos a creer, confiar y obedecer, nos va a llevar a hacer cosas para agradar a Dios. Pero no las vamos a hacer para ganarnos el favor de Dios. Las vamos a hacer porque Dios nos ha dado su favor. No la vamos a hacer para que Dios me bendiga, la vamos a hacer porque Dios me ha bendecido. No la vamos a hacer para que Dios me ame más, la voy a hacer porque Él me ha amado ya. He sido amado, he sido aceptado, he sido aprobado. Familia, cuando tu aprobación está en lo que la gente dice, en lo que el mundo te ofrece, por eso estás de aquí para allá. Pero cuando tu aprobación está en la obra de Cristo, cuando has creído en Jesucristo y tu aprobación está, no importa, incluso, y quiero decir esto con mucho cuidado, porque no es libertad. No importa, porque incluso tus errores son una oportunidad para que Dios sea glorificado. Eso que te está costando hoy es una oportunidad para que Dios sea glorificado. Y el día de mañana, Dios no está así con tus errores. No, otra vez tú. No, ya me cansé. No. Dios dice, Cristo pagó por ti. Tienes la justicia, pero no solo eso, vas a tener el poder del Espíritu Santo, vas a tener la capacidad de Dios para vencer la carne, para vencer el pecado. Esta es tu oportunidad, este es el momento para que veas el poder mío obrando en tu vida. Levántate. 7 veces cae el justo. ¿Quién se cae? El justo, y 7 veces se levanta. Otra vez, no es excusa para... Pablo dice, no usen la gracia como libertad para el pecado, porque no es. Dios no puede ser burlado. Dios conoce tu corazón. Y precisamente porque conoce tu corazón y nadie más lo conoce, Él sabe. Él sabe cuántas veces has estado de rodillas delante de Él diciéndole, otra vez pequé, pero no quiero. Él sabe. Él dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo te ayudo. No puedes solo. Esa es la realidad más grande de la Biblia. No puedes solo. Yo te ayudaré. Te fortaleceré. Yo soy tu sustentador. Yo te llevo de la mano con mi diestra de poder. Entonces recibimos la justicia de Cristo al creer en Él. Romanos 3 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Todos los que creen en Él han recibido la justicia activa de Dios y por eso se llama teológicamente la justicia pasiva. ¿Por qué? Porque no tenemos que trabajar por ella. Porque no es algo que te ganas, porque no es algo que tienes que esforzarte. No, necesitas aprender a confiar y a creer que el poder de Dios está en tu vida para vencer lo que te está costando hoy. Que puedes levantarte y declarar, Dios me da la fuerza. Voy de victoria en victoria, de gloria en gloria. Esta justicia pasiva es un misterio para los que no conocen a Jesús, pero muchas veces el cristiano promedio tampoco la entiende. Descansar
descansar. Mire, la Biblia dice, no está ahí, primera de Juan 1:8 dice, cualquiera que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Si tú dices, y sigue diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si pecan, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo nos convence de pecado y de justicia. ¿De qué nos tiene que convencer el Espíritu Santo? De que hemos sido justificados. De que no solo recibimos perdón cada vez que confesamos nuestros pecados, sino que además recibimos justificación de parte de Dios. Y número 3, la segunda cosa que tenemos que aprender a creer. ¿Por qué la justicia pasiva es tan importante? Porque cuando no la abrazamos, estamos tratando todo el tiempo de establecer nuestra propia justicia. Estamos tratando cometemos un error y queremos, ¿saben? Empatar, ¿verdad? Como el que hace, empata. Entonces usted se equivoca y dice, bueno, mañana voy a leer la Biblia 1 hora y media. No funciona así. Ay, esta semana me equivoqué, pero voy a ir a la iglesia todos los días. No funciona, no es por lo que tú haces, es por lo que Cristo hizo. Y tenemos que abrazar, esto es lo que tenemos que creer. Esto es lo que tenemos que creer y abrazar. Cristo es mi justicia, justificación mía. Número 3, la adopción. La adopción es la verdad bíblica de que Dios me ha aceptado en su familia como un hijo o como una hija de Dios. Dios me ha aceptado. Romanos 8:15-16 dice, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gálatas 4:7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Cristo. Todos los que hemos confiado, todos los que hemos creído en Jesucristo, se nos dio el derecho, se nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y así como pasa con la justicia pasiva, pasa con la adopción. Se nos olvida. Dejamos por momentos y empezamos a caminar en orfandad. En vez de caminar como hijos, caminamos como huérfanos. Caminamos como que no tenemos esto. Entonces empiezas a sentir que no perteneces a la familia de Dios o de que Dios ya se cansó de ti. No, si tú has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, si has creído en Él, eres hijo o hija de Dios. Dios te ha aceptado en su familia para siempre. Y necesitas aprender a caminar como hijo. Yo voy a leer algunas cosas, con esto voy a terminar. Solo algunas cosas que escribí de cómo camina, ponme la siguiente, el huérfano. Si usted tiene alguna de estas, no se preocupe. Vamos a orar. Decirle, Dios, yo no quiero caminar así. Porque yo no soy un huérfano. Yo he creído y quiero caminar como hijo. Voy a leer porque puse varias. Le falta una intimidad vital y diaria con Dios. Miren, a muchos de los que todavía no han logrado orar cada día, leer la Biblia, ¿saben qué hay en su mente? Orfandad. No han entendido que son hijos. No han entendido que son hijos. Mire, si algo se paran buscando a los hijos. Yo tengo 2 hijos pequeños. ¿Saben a quién es? A los papás. Vaya y acuéstelos en otra cama y que no los vean cuando se paren. Se preocupan. ¿Por qué? Cuando los hijos buscan a sus padres. Está ansioso por amigos, dinero, escuelas, notas, pero de una manera equivocada. Siente que a nadie le importa.
Vive sobre una base de éxito y fracaso y de eso depende su vida. Necesita quedar bien. Se siente culpable y condenado todo el tiempo. Le cuesta confiar en las cosas a Dios. No es muy enseñable. Se pone a la defensiva cuando le acusan de algún error o debilidad. Necesita tener la razón siempre. Le falta confianza. Se siente desanimado o derrotado. Nace en sus opiniones, ideas y agenda. Es decir, no lo cambia por nada, no es capaz de escuchar otras cosas. Su solución para la derrota es esforzarse más. Y esto pareciera que no fuese algo malo, pero créeme, en el Evangelio lo es. Si tu negocio va más o menos, sí, esfuérzate más, pero en la vida espiritual no funciona eso. En la vida espiritual, ante la derrota, no es esforzarte más, es creer más, es intimar más, es buscar más. Tiene un espíritu de crítica, de queja y amargura, destruye a otros, es analista competente de las debilidades de otros, tiende a compararse con los demás, se siente paralizado para vencer contra la carne, necesita tener el control de las situaciones y las personas. Busca satisfacción en las posiciones, busca satisfacción en las posesiones. Tiende a motivarse más por la obligación y el deber que por el amor. Dios quiere que tú leas la Biblia, que lo busques, que ores, que ayunes. Pero no porque tienes que hacerlo. Dios quiere que lo hagas por amor. Dios quiere que lo hagas porque has entendido que Él es tu fuente para todo lo que tu alma necesita. Y por eso ayunas un día. Y por eso haces vigilia. Por eso oras. Por eso lees. No para ganarte algo. No, Dios ya te ha dado todo. Tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Hemos sido bendecidos. Pero así como nos pasa con la justicia pasiva, nos pasa con la adopción y se nos olvida. Y empezamos a caminar como huérfanos. Quiero decirte, eres hijo de Dios. Si tú has creído en Jesucristo, eres hijo de Dios. Por lo tanto, eres aprobado, eres aceptado, eres amado. Y en Él está tu identidad y tu satisfacción. Quiero que oremos. Y si alguna de las cosas, ponme el último versículo, la última lámina. Y si alguna de las cosas que leímos, estos son solo algunas, podríamos haber escrito muchas más. De los primeros discipulados que tenemos en la iglesia, el ADN del Hijo, para nosotros es importantísimo. Porque el hijo que no se siente hijo, que no sabe que es hijo, va a vivir como un siervo toda la vida, va a vivir como un esclavo. No va a entender la autoridad que hay sobre él, no va a entender el poder que hay sobre él. Y todo lo que el enemigo necesita es convencernos de que Dios no es nuestro Padre. Para empezar a sentir soledad, para empezar a sentirnos desechados, despreciados. Juan 3, de 16 al 19, quiero orar con esto. Este es un versículo que conocemos mucho. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda. Esta es la voluntad de Dios, sino que tenga vida eterna. Versículo 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz, porque sus obras eran malas. Jesús no vino para condenación, vino para salvación. Y la condenación ya no depende de lo que yo puedo hacer, depende de si creo o no. Por eso otra vez, no todo el que me dice Señor, Señor, el que realmente cree, el que realmente dice Señor, sabes que yo
Yo creo que tú existes, pero yo quiero confiarte mi vida. Quiero entregarte mi vida. Quiero dejar de ser yo el que controla todo y quiero confiar en ti. Confiar en tu soberanía, confiar en tu poder, confiar en tu amor, confiar en tu gracia. Es confiar. Hemos vuelto la vida espiritual solo de emociones y sentimientos. No tienes que sentir nada. Y si sientes, que chévere, pero no se trata de sentir. No tienes que sentir que tiemblas, no tienes que sentir algo en tu cuerpo. Tienes que creer. La palabra de Dios dice que el que cree en ti ya no es condenado. La palabra de Dios dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que en esto consiste el amor, no en que yo haya amado a Dios, sino que Él me amó primero. Y estas son las cosas en las que si no abrazamos vamos a resbalar. Si crees que es a través de tu propia justicia, te vas a esforzar toda tu vida cristiana en hacer cosas para alcanzar algo que está dado a través de Cristo. Si no abrazas la adopción que tienes como hijo, como hija de Dios, vas a pasar toda tu vida en orfandad, buscando aprobación en otros lugares, cuando el Padre, el Creador del cielo y de la tierra, te dijo, eres mi hijo. Porque has creído en Jesucristo, en el que yo he enviado, eres mi hijo, te acepto, te abrazo, te recibo. El que viene a mí yo no le echo fuera, dice la Biblia. Y esto nos va a llevar a una vida de victoria sobre el pecado, a una vida de victoria sobre la carne, a una vida más santa. Pero primero tengo que creer. No funciona al revés. Primero creo y el poder de Dios me lleva a vivirlo. Si sigo esforzándome en mi propia carne una y otra vez, voy a estar cayendo. Vamos a orar.